Lucas capítulo 17, mantener nuestras Biblias abiertas para el momento de darle lectura. Lucas capítulo 17. Así que recuerden que estamos promocionando esta actividad especial, este banquete de acción de gracias. Y la hermana Cecilia debe cuidarse porque la pueden cocinar en cualquier momento. Lucas capítulo 17. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo en que te hemos podido orar, hemos podido cantar, hemos podido, Señor, reafirmar nuestra fe con tus promesas, Señor, sabiendo de que no importa lo que esté ocurriendo en nuestras vidas, si tú estás con nosotros y por nosotros, como dice Pablo, ¿quién contra nosotros, Señor? Así que, Padre, en esa confianza te agradecemos y ahora pedimos por la gran necesidad que tenemos de ser alimentados de tu santa palabra, que podamos prestarle atención, que nada sea más importante ahora que escuchar tu voz y escuchar, Señor, lo que quieres para nuestras vidas y la manera de reaccionar a tu palabra. Pedimos que nos bendigas en Cristo. Amén. Todos hemos heredado la vanagloria. Fue inyectada como un veneno a la primera pareja allá en el huerto del Edén. La vanagloria es causa del engreimiento y del encivismo. Noten que los seres humanos todos siempre nos adjudicamos créditos. También nos agrada que se nos reconozca por lo que somos, por lo que hacemos. Y el peligro de esta tendencia es, número uno, hay quienes creen que tienen más valor que otros seres humanos, lo cual es arrogancia. Y hay otros que creen que el cielo se gana por obras, es autosuficiencia. Y no faltan quienes han recibido la gracia de la salvación y creen que retenerla depende de sus propios esfuerzos. Y esto lo sufrió la iglesia primitiva cuando aquellos judíos cristianos trataban de convertir al judaísmo a los gentiles, obligándoles a cumplir la ley para justificación. Hermano, la correcta doctrina es, como leímos en nuestro pasaje de Efesios, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que en ningún momento esto es obras. El cielo no lo podemos ganar, ni por obras, ni por esfuerzos humanos, etc. El cielo es algo que se recibe como regalo de Dios por medio de la fe. Pero también hay que entender que si perseveramos en Cristo y en santidad, también es por ser ayudados por el Espíritu Santo. Que el servicio que le prestamos a Dios, en sí a la iglesia de Cristo, porque servir a la iglesia es servir a Dios, debe de motivarlo el amor, el agradecimiento, no el procurar propia gloria. El Señor refirió una parábola respecto a este tema, los siervos inútiles. Así que siempre vamos a atender a estos 3 puntos, su contenido, su enseñanza y su aplicación. Y ya ustedes tienen ahí Lucas capítulo 17, los versículos 7 al 10 son los que narran esta parábola. 4 versículos, pero una tremenda enseñanza. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Una parábola basada en preguntas reflexivas, muy de acuerdo al contexto cultural de aquel entonces, cuando aún estaba vigente la esclavitud. Un esclavo o siervo es una persona que ha perdido todos sus derechos como ser humano. Y creo que están de acuerdo conmigo, esto es triste, esto es degradante. El hecho de una persona venir a ser propiedad de otra,
cuando la realidad es que todos le pertenecemos a Dios, que Él es nuestro autor y creador, y que llevamos aún así su imagen. O sea, es muy triste lo que es la esclavitud. Bueno, gracias a Dios la esclavitud ha sido abolida en muchos lugares del mundo, como en nuestro país, Estados Unidos. Pero quiero decirle que aún así, siempre que un ser humano se imponga sobre otro, al punto que éste pierda su libertad, es una forma de esclavitud. Y yo me temo que hay veces esto sucede en muchos hogares, incluyendo hogares cristianos. Maridos incompetentes que no saben llevar un sacerdocio correcto y han malentendido lo que es ser cabeza de una familia. Pero bueno, ese espíritu de grandeza imponiendo sobre los débiles, sobre los vulnerables o sobre los subordinados es un distintivo de esta humanidad que experimentamos toda y veces hasta en nuestros centros de trabajo. Porque el hecho de ser un jefe es más bien un jefe para dirigir, no para tomar posesión de sus subordinados. Pero tristemente esto sucede en nuestro mundo. Y la esclavitud surgió de la idea de utilizar a los prisioneros de guerra en lugar de sacrificarlos. Por lo tanto, una persona podía convertirse en esclavo al ser capturado en una guerra por no pagar sus deudas. Si fuera así, imagínense cuántos esclavos hubieran aquí. Por ser pobres, más bien se vendían ellos mismos, o niños vendidos por padres indigentes, nacer de padres esclavos, cometer delitos. O sea que por todas estas razones las personas venían a ser esclavos. En Israel habían esclavos. De hecho, Dios tiene que impartir leyes al respecto entre amos y esclavos. La esclavitud en el Nuevo Testamento, y les digo todo esto porque para que aprendamos el contexto cultural del por qué Jesús dice esta parábola y cómo Él usaba todo lo que había alrededor con que las personas se podían identificar para Él poder enseñar. Y en el Nuevo Testamento la mano de obra incluía esclavos y asalariados. Los esclavos realizaban tareas serviles del hogar o de los negocios y el trabajo pagado correspondía a la agricultura o a la industria. Sin embargo, en el ejemplo que pone el Señor aquí vemos que Él dice cómo que siervos que han trabajado ya el campo, la agricultura, llegan a la casa y los amos, en vez de decirle, ok, ya han llegado del trabajo, vayan, báñense y pónganse a descansar, más bien les pide que los sigan sirviendo. Y una vez ellos satisfechos, entonces podían suplir sus necesidades personales. Quiere decir que a pesar de esto, la cantidad de esclavos era tremendo y esto reducía los empleos o se pagaba muy poco. Se dice que se pagaba de 30 a 40 centavos por día. Y 30 a 40 centavos pagaba la comida de un día para 5 personas. ¿Cómo ha cambiado la situación, verdad? Pero aún así era bastante precaria la situación económica. Se dice que cada una de 3 personas en Italia y una de cada 5 en el resto del mundo eran esclavos. Estamos hablando en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando Jesús refiere esta parábola. Inclusive predicadores cristianos recomendaban a los amos a ser amables con sus esclavos. Ahora, volviendo a nuestro tema. Preguntas reflexivas. ¿Qué dueño le dice a su esclavo, después que termina su faena, ven, siéntate a la mesa? Esto no se concibe. Más bien le ordena que le sirva. Y después que el amo haya comido y bebido, entonces podía comer y beber él. O sea, después de servir al amo, debía permanecer al tanto de cualquier necesidad y entonces, una vez satisfecho, saciarse él. Les hace una segunda pregunta. ¿Le agradece el amo al esclavo por su servicio? Y el mismo Señor responde, claro que no. O sea, de la misma manera tenemos que considerarnos nosotros siervos inútiles, en el sentido que lo único que hemos hecho cuando hacemos cualquier cosa por el Señor es cumplir con nuestro deber.
Por tanto, no hay lugar para lo que le dijimos al principio, ni para el engreimiento, ni para el espíritu de arrogancia. ¿Qué implica esto? ¿En qué nos incumbe? Bueno, hermanos, jamás pensemos que le hacemos un favor a Dios por algún servicio que le prestemos a la iglesia. Que nunca se nos tenga que rogar o estar aludando continuamente como si la adulación fuera el combustible que me hace a mí andar y hacer, como cuando el carro necesita la gasolina. Que esto nunca suceda en nuestras vidas. Esa es la idea principal que perseguimos por medio de este mensaje, viendo su enseñanza. Una vez que somos cristianos, somos siervos de Cristo. O sea, libres siervos de Cristo. Porque recuerden, todo lo que nosotros hacemos para el Señor es de pura voluntad. Si no hay un efecto de voluntad en el mismo, Dios no lo recibe. Primero el Señor nos hace libres y luego en esa libertad nosotros servimos al Señor. O sea que no es una servidumbre ejercida bajo coerción o sujeción, sino en plena libertad. Todos somos llamados a servir de acuerdo a nuestros dones espirituales recibidos por el Espíritu Santo. Y para ello la voluntad de Dios es colocarnos en una congregación con la cual nos identifiquemos y entonces allí servirle. Un hombre de Dios solía decir que Dios tiene 3 clases de siervos en este mundo. Están los esclavos que le sirven por temor, los jornaleros que le sirven por paga, pero los hijos que le sirven por amor. ¿Qué clase de siervos somos? ¿Qué clase de siervos somos? Estuvimos leyendo en Mateo 2:10 que hemos sido creados para buenas obras. Leamos Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, realizar una obra no me hace justo ante Dios. Sigo siendo un pecador necesitado de justificación, y para ello solamente es suficiente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo hago obras, tampoco tengo que hacer sonar trompeta. Implica proclamarlo. ¿Por qué? Por una simple razón. Para eso Dios me hizo. Para eso Dios me hizo. Siempre pongo el ejemplo de una cafetera. Una cafetera se espera que cuele café, ¿verdad? No esperamos que haga puré de papas. Ni tampoco nadie le da gracias al terminar de colar. El día que no cuele café, yo soy uno de los que me enojaría muchísimo. La botamos y la reemplazamos. ¿Por qué? Porque una cafetera fue diseñada para hacer café. Y por tanto, ni se espera más, pero tampoco se le está dando gracias a la cafetera. Nosotros los seres humanos, para que lo entendamos bien, nos hizo Dios para hacer lo bueno. Claro, entra el pecado, entra la maldad, abunda tanta la maldad que ahora lo bueno resplandece como si fuera un fosforescente. Pero no debe de ser así. La humanidad en pleno debería de estar haciendo lo bueno. Y si todos estamos haciendo lo bueno todo el tiempo, pues nada sobresale. Pero entonces nosotros como cristianos debemos de entender que para eso Dios nos hizo y que debemos de ser humildes al respecto. O sea, la parábola insta a no alimentar el ego, más bien a sofocarlo para que sea Cristo glorificado en nuestras vidas
aún en el servicio que le prestamos al Señor. Al fin y al cabo, pensemos, ¿qué hubiera sido de nosotros si Cristo no nos hubiera redimido? ¿Qué hubiese sido de nosotros si el Espíritu Santo no nos hubiera regenerado? No haríamos quizás muchas de las obras que hacemos hoy día, más bien viviríamos egoístamente. Y aclaro, no quiere decir que el ser humano, y me refiero a aquel no regenerado, esté imposibilitado de hacer buenas obras de una manera genuina o desinteresada. ¿Por qué? Porque sigue siendo una persona, lleva la imagen de Dios y para eso Dios la hizo, para hacer lo bueno. Tampoco queremos implicar que estén prohibidos los reconocimientos. No es lo que queremos decir. Inclusive Apocalipsis 22:12 dice que cuando el Señor venga, Él viene con su galardón y viene a remunerar todo servicio que hayamos prestado a la iglesia de Cristo. Toda buena obra que hayamos hecho en su nombre, el Señor viene a remunerarlo. O sea, nada es hecho en vano, ni carente de propósito. Dice la Biblia que aún un vaso de agua que tú dejes en el nombre de Cristo no dejará de tener su recompensa. Pero la idea es esta, que sea el Señor quien nos alabe, como alabó a la iglesia de Filadelfia. Que sea otro quien te reconozca. Alábate el extraño y no tu propia boca, dice el ajeno, y no los labios tuyos, Proverbios 27:2. O sea, no nos estemos vendiendo como la última Coca-Cola del desierto. Se dice, y esto lo cuento, ya yo sé que lo he usado en otros mensajes, pero para beneficio de los que lo escuchan por primera vez, porque había un pastor que se creía el más erudito, el más elocuente, y cada vez que terminaba de predicar, pues él esperaba la adulación de la congregación. Pero una ancianita que era muy sabia reconoció este mal en el pastor. Y un domingo se le acerca y le pregunta: pastor, ¿alguien le ha dicho lo elocuente que es usted cuando predica? Dice que en su rostro él quería decir que sí. Pero por hacerse el humilde, dijo no. Y la ancianita le replica: bueno, y si nadie se lo ha dicho, ¿por qué se lo cree? Así mismo es. Último punto, aplicación de esta parábola. Ya vamos a tomar un poquito más de tiempo. Hermanos, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el sentir que tenemos que tener en común los cristianos? El mismo del Señor. Él, siendo Dios, se humilló para servirnos a nosotros. Y mediante este servicio nos dio la vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 4. Versículo 1. Este versículo debe de impactar nuestras vidas, porque todos hemos sido llamados a servir a otro. En una ocasión yo le comenté a una hermana cuánto ella me servía en el sentido de simplemente congregarse. Con solamente estar aquí, ¿verdad, hermana Isabel, que se lo dije? Con solamente estar aquí ya me está sirviendo a mí, está sirviendo a otro hermano.
¿De qué vale preparar un mensaje si nadie viene? Entonces solamente el hecho de congregarse ya usted está sirviendo a otro. Todos estamos para servir. Dice 1 Corintios 4:1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué gracia, qué privilegio tan grande servir a nuestro Señor Jesucristo. Y esto debe de sentirlo todo cristiano. El apóstol Pablo le gustaba llamarse a sí mismo siervo de Jesucristo. Es una palabra que en griego significaba literalmente esclavo. Y es un término de uso muy frecuente en aquellos días. Y hay una ilustración que narra Francisco Almanza acerca de los tirremes. Tirremes eran esclavos remeros que manejaban los remos de las naves, y así se llamaban en aquel entonces. Varias docenas de esclavos remeros iban en una nave remando al ritmo que marcaba el capitán con su tambor. O sea, el capitán del barco establecía el ritmo. Y yo pensaba, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador tiene su propio ritmo en su obra. Por eso cuando nosotros hacemos algo fuera de ese ritmo del capitán, en lugar de contribuir al avance de la nave, lo que hace es perjudicar. Eso es cuando nos metemos a hacer cosas que no hemos sido capacitados por el Señor para hacer. Estos esclavos tenían que remar a la par. O sea, los remos de 10 metros de largo precisaban de 3 remeros para moverlos. Todos tenían que funcionar como un equipo, como un solo hombre. O sea, que cada remo requería un equipo y todos los equipos tenían que trabajar en coordinación o el barco no se movía. Hermano, así la iglesia debe de ser. La iglesia debe de ser un cuerpo bien compaginado. O sea, un conjunto de creyentes que comparten un mismo sentir, un mismo propósito. Y todos trabajan para lo mismo. Nosotros debemos trabajar aquí para el progreso del reino de los cielos. Esa debe de ser nuestra misión que debemos de tener todos en común. En tercer lugar, estos tirremes tenían que confiar en el capitán por completo. O sea, los esclavos estaban al fondo de la nave. Y solo el capitán conocía el rumbo y veía por dónde convenía ir. O sea, los remeros tenían que tener fe en el capitán y obedecerle. Cuando el tambor aceleraba, podía ser señal de que estaban bajo ataque, o de una tormenta, o de la necesidad de cumplir con un horario. Nadie objetaba, nadie preguntaba, solo obedecían. O sea, de su confianza y obediencia al capitán dependía también su propia seguridad. Y así es la obra del reino del Señor. Desconocemos muchas cosas, pero Dios nos ama, posee mejor conocimiento, Él nos está dirigiendo, lo que tenemos que serle obedientes y en Él habrá salvación. ¿Conoce usted a Hobab? ¿Cuántos han escuchado hablar de Hobab? Nadie ha escuchado hablar de Hobab. ¿Cuántos han escuchado hablar de David, el rey David? La mayoría. Nadie ha escuchado hablar de Hobab. Hobab es un personaje bíblico y aporta mucho a este tema que estamos tratando. Puede que pase desapercibido, pero noten su aporte. Números, capítulo 10. Así que la próxima vez que le pregunten ya no puede decir que no ha escuchado hablar de Hobab. Números, capítulo 10, versículos 29 al 33. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes,
porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová. Este es Joab, simplemente cuñado de Moisés. Ya sabe quién es, cuñado de Moisés. Quien lo acompañara a la tierra de Canaán, pues era una tierra fértil de muchos ríos y lagos, en comparación con Madián, que era desierto. Cuando Moisés le pide por primera vez que los acompañe, él rechaza la oferta. Más bien dice, no, yo lo que quiero es regresar con mi familia, a mi parentela, a mi lugar. Pero Moisés vuelve a insistir, pero ya con otro enfoque. Le dice, ven con nosotros para que seas nuestros ojos, para que nos sirvas con la experiencia que tienes de todo este lugar, que indique los lugares donde mejor debemos acampar. Y al parecer, esto sí movió a Joab a acceder y acompañar a Moisés. El pasaje no lo define, pero se sabe que un pueblo de la familia de los madianitas, los ceneos, llegaron a establecerse en Canaán. O sea, Joab es ejemplo de una persona que no está interesada en recibir, sino en dar. Fue el servicio lo que lo conmovió a tomar la decisión de acompañar a Moisés. Y nos sirve de ejemplo, ya que para Dios no hay trabajo grande o pequeño, sino servicio y resultado. ¿Usted cree que todo servicio al Señor es importante? ¿Todo? Así es. Los dos grandes héroes de las traducciones de la Biblia al castellano fueron Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Es más, muchos de nosotros tenemos la versión Reina Valera del 1960, ¿no es cierto? Inclusive se dice es la versión más usada. La preparación académica de estos hombres les permitió llevar a cabo tan grande empresa. Usted no se puede imaginar lo que es hacer una versión bíblica, hacer una traducción. Es tremendo el trabajo que conlleva. O sea que esta preparación de estos hombres permitió que se lograra esta versión, pero el objetivo principal no era hacerla ya, sino ponerla en las manos del pueblo, ¿no es cierto? Para ello se necesitó imprimir las Biblias fuera de España. Sin embargo, faltaba la distribución, y de esta tarea se encargó Julián Hernández. Cuando usted abre su Biblia, ahí aparece Casidoro de Reina de Valera. Ahí no aparece Juan Hernández. No aparece. Sin embargo, este hombre hizo posible la distribución de esta versión. Ahí vemos donde hay veces que hacemos trabajos detrás de cortinas o trabajos que aparentemente no son significantes, pero cumplen con grandes propósitos divinos. Ya termino. Gabriela Mistral escribió esto. Toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Entonces, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios, adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel es el que critica, este es el que destruye, tú sé el que sirve. Son palabras de esta compositora. Así que, hermanos, esta parábola tiene que ver con el servicio,
que hay que entender que es simplemente nuestro deber, nuestra responsabilidad. Y que a la vez, más bien sea el amor, el agradecimiento a Dios, el motor que impulse todo lo que nosotros hacemos por el Señor. Y siempre que tratamos este tema, somos imperfectos, hay incapacidades, pero si has sido llamado para cuidar niños en el nursery, ser mejor. Si has sido llamado para repartir boletines, que no te quede una persona sin repartírselos. Si has sido llamado para cantar en el coro, ser el mejor corista, el más responsable en lo que el Señor te haya llamado, sé lo mejor. No, Dios no quiere que hagas más de lo que Él te ha llamado a hacer. Solo eso. Cada uno haciendo un poquito en conjunto, es como ese barco va a ir remando por esta vida como la iglesia tiene su servicio. Así que el Señor les bendiga, que quiero pedirle a nuestra hermana Ginny que ella pase al frente. Ella tiene un poema que decirnos y luego de esto cantamos y despedimos el culto. Que el Señor les bendiga.